La mayoría de las veces, cuando tú empiezas a tener problemas con tus hijos adolescentes o con tus hijos jóvenes o con tus hijos pequeños, la mayoría de las veces, cuando vienes a consejería con tu líder de célula o con nosotros, tú siempre esperas o a veces esperamos que te digan una receta o que te den un manual. ¿Qué tienes que hacer con tus hijos para que se compongan? ¿Cierto o no? Pero la mayoría de las veces la receta o el orden no tiene nada que ver con los hijos. Ahora ya nomás ando presumiendo a mi nieto. Cuando nació mi nieto, los que tienen que han tenido hijos, ¿cuántos saben que los bebés se embrasilan? ¿Cierto o no? Eso es cierto, ¿no? Y nosotros cuando nació el bebé, yo le dijimos a mi hija, necesitas enseñarlo a cargarlo, pero también a que esté acostado porque se embrasila. No, no se embrasilan. Dice, en el internet dice que no se embrasilan, que es un tiempo de quién sabe qué. Y me aventó un choro. Está muy bien. Tiene un mes ese niño y ya no hay a la puerta. Y ayer o antes yo le decía, no, que no se embrasila. No, que se embrasila. Porque eso es parte de la educación y con eso voy. Ahora, ¿el bebé tiene la culpa? No. El bebé se adecua a todas las situaciones que tú le enseñas. Yo ya había escuchado eso y no sé quiénes también, pero los bebés se adecúan a cómo tú los puedas formar, ¿sí? Entonces, si tú tienes problemas con tu adolescente o con tu joven, te tengo una noticia, ese lo formaste tú. Nadie más lo formó. Y para formarlo o reformarlo correctamente, no hay mejor manera que ir al principio, que ir a la raíz. Cuando tú tienes mi esposa tiene algunas plantas que la mayoría son de sol y había unas que se empezaban a secar y decíamos, ¿qué onda? ¿Por qué? Si son de sol y están en el sol. Pero se empezaron a secar y no nos dábamos cuenta. Y no daban flor, ya no crecían. Y nos dimos cuenta un día en la noche, tenemos unos gatos, que un gato se hacía del baño ahí. Entonces, lo que hacía el gato contaminaba la raíz y entonces ya no crecía la planta. Fuimos y le pusimos unas espinas ahí alrededor. Ya ni modo que brincara y hiciera del baño, ya no podía hacer del baño. Y la planta se compuso. Cuando tú empiezas a tener problemas dentro de tu familia, o cuando empezamos a tener problemas dentro de nuestra familia, lo más importante no es curar o no es recetar la flor. Lo más importante siempre es ir a la raíz del problema. Y Dios siempre estableció un orden. Y pónganme la diapositiva, por favor. Ahora hasta diapositiva, sí sepa qué. Y vamos a leer un versículo en Efesios 5:21. Voy a comenzar con ese, Efesios 5:21. Y este es el orden verdadero de Dios, ¿sí? Y parece algo fácil, ay, gracias por la toallita. Parece algo fácil, parece algo sencillo, pero regularmente este orden es el que se rompe. Y cuando este orden se rompe, no importando los argumentos, no importando las circunstancias que digan, cuando este orden se rompe, sí o sí va a haber problemas. El desorden trae problemas. Y este orden lo estableció Dios. Pónmelo otra vez, pónmelo en la diapositiva. Este orden lo estableció Dios. Yo no me lo inventé. ¿Sí? Yo no lo puse. Ahorita vamos a leer en la Biblia cómo es que Dios estableció el orden. Y el orden que Dios estableció es así. Primero es Dios. Segundo es el hombre de la casa. ¿Sí? El tercero es la mujer. El cuarto son los hijos. Y por último entra la mamita del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Muchos tienen mamita, ¿eh?
Cuando ese orden se rompe, automáticamente hay problemas. Entonces, la solución no solamente viene al corregir a los hijos, aunque es indispensable, pero cuando no hay un orden correcto, la corrección no es fácil que sea válida. Vamos a leer Efesios 5. Dígale al que está a su lado, esto lo inventó Dios. Y porque ya sí, si sus ojos fueran pistolas, más de alguna de las que están aquí ya me hubieran matado. Efesios 5:21. Dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse unos a otros. El 22. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. 23, ojo en esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y él es su salvador. Siguiente. Va a ser hasta el 30. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, ¿cómo dice ahí? Las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la esposa, no a la mamita, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento por la palabra. Siguiente. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta ahí. Es interesante ver cómo Pablo aparentemente, o lo que dicen los teólogos, Pablo, que no estaba casado, estaba enseñando un principio básico. El primer problema que surge dentro de las familias está dentro del orden. Pónganme la diapositiva esa. Está dentro del orden que Dios estableció. ¿Sí? Yo me acuerdo bien que una vez a un lugar donde fuimos, había un grupo de mujeres. Y yo no tengo voz de profeta, bueno, pues yo creo que sí. Y yo veía ese grupo de mujeres, eran como unas 5 o 6, pero no estaba la pastora. Estoy hablando de otra iglesia, no estaba la pastora. Y yo me acerqué con el pastor y le dije, ¿y esas sicarias de quién son, pastor? Porque se veía, o sea, eran unas mujeres y hasta se sentía el terror. Y dije, Padre Santísimo. O sea, y pasaron 2, 3 meses y me habla el pastor y dice, oye, ¿es que crees que hubo un problema en la iglesia y se fueron unos matrimonios? Y me acordé y le dije, oye, de casualidad no fueron las sicarias esas, sí. Le dije, y el problema es, ¿quién va a gobernar a esas sicarias? Y hablo esto porque yo no estoy en contra de la mujer, no soy misógino, ya hasta aprendí y busqué muchas cosas. Ayer en estos días estaba viendo un podcast, puras ideologías, eso de ser misógeno, todas las ideologías esos cambian los principios de Dios, ¿sí? Porque también en las mujeres son misándricas. ¿Amén? ¿O no? ¿Sí sabían eso o no? Misándricas. Cuando un hombre es misógeno es porque ataca a la mujer, ¿cierto o no?
Pero cuando la mujer ataca al hombre, ahí como que eso, que ahí no es nada. Y otra vez le decía a mi hija, estábamos platicando de este tema, y yo le decía, cuando un hombre golpea a una mujer que no debe de ser, cuando un hombre golpea a una mujer que no debe de ser, la mujer va o debería de ir y pone una denuncia, ¿cierto o no? Vengo a denunciar a fulano de tal que me pegó y me arrastró como la chilindrina y me dio 5 trompadas y luego me hizo esto y luego esto. Ahí. Pero ¿y cuando la mujer le pega al hombre? ¿Ahí qué? Dijo mi hija, no, que se aguante. Es hombre. ¿Cómo? No. Todas las ideologías que ahora la gente está inventando rompen el orden de Dios. Dios lo estableció. Dios conoce el corazón del hombre, conoce el corazón de la mujer. Por eso lo estableció. Y cada vez que tú rompes ese orden, entonces entras en un problema. Y es muy fácil solucionar un problema porque solamente hay que ordenar las cosas. Dice aquí en el orden que ante todo es primero Dios. Pero quiero ser muy enfático, porque a veces yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero así aparece y así es. Es primero Dios sobre todas las cosas. Y va a haber mujeres que van a decir, antes que mi esposo, sí, pero no. La relación de la mujer o del hombre con Dios, nadie la puede cortar. Si usted viene a esta reunión, espero que se queden todas, Si usted viene a esta reunión sola, pero su marido no la deja venir, usted está en un problema con Dios. Ahora, bueno, pastor, pero usted me está diciendo que es primero Dios. Sí, su marido, hablando de las mujeres porque eso no aplica a los hombres, su marido no puede romper o no puede prohibir o no puede evitar la relación que una mujer tenga con Dios. Eso no lo puede quitar. Amén. Te puede decir algunas cosas que están mal. Te puede decir no vayas y está mal. Pero la relación, el corazón del hombre con Dios, eso es primordial. Tú puedes, a lo mejor no puedes orar a la hora de los alimentos, ¿no? Ya cuando oras dices, Señor, y todo lo que no te sirva y todo lo que no te adore en esta casa, llévatelo. No, así no es. Pero tú sí puedes orar en el baño, en el secreto, y puedes tener una relación con Dios. Y ahí, ese es el primer principio. Es Dios sobre de todas las cosas. Eso nadie lo puede frenar, la relación personal con Dios. Número 2, después de Dios es el hombre. Hay un pleito con eso. De ahí nacen todas las ideologías. Pero cuando tú vas al principio, ¿qué Dios hizo primero? El hombre. Y después hizo la mujer. Dios les dio habilidades, les dio cualidades diferentes. Dios estableció que el hombre fuera primero. ¿Por qué? Eso se lo vamos a preguntar. Lo preguntan ustedes allá en el cielo. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que no logro comprender. Y decir, bueno, pero ¿por qué? Dios cuando creó al hombre, toda la autoridad. Afortunadamente, Dios o afortunadamente, Dios no se la dio a la mujer. Ahora, este papel, cuando Dios es primero y luego el hombre, cambia cuando una mujer está soltera o cuando una mujer está divorciada que no tiene a su esposo. Ahí cambia. Y no es que Dios cambie, cambia porque no tiene un hombre. ¿Sí? Pero en el momento en que tenga un hombre, entra a este orden. La mujer debe de estar debajo, a un lado o sujeta al hombre. Dice una parte en la Biblia que la mujer es la corona del hombre.
¿Sí dice así? ¿O sí, sí dice? Dice que la mujer es la corona del hombre. ¿Qué hace la corona en la cabeza de un rey? ¿Le ordena? ¿No? ¿Qué hace una corona en la cabeza de un rey? Le da presencia, le da le aporta una figura, un adorno en el buen sentido. ¿Sí? Esa es la mujer. Ese es un orden que Dios estableció. Ahora, la mujer, yo lo sé, la mujer tiene más capacidad que el hombre en casi 99 cosas de la vida que son 100. ¿Sí? De la vida, la mujer tiene 99 cosas más capaces que el hombre. Pero aquí aplica el verbo mata carita, ¿sí? Aquí autoridad, posición mata todas las cualidades. Y la mujer puede ser y va a ser y muchas veces es mejor que el hombre en muchas cosas. Pero Dios estableció que era primero el hombre. Siempre cuando alguien viene y me pregunta acerca de los temas, yo siempre tengo el mejor ejemplo. Si tú vienes por primera vez, vas a conocer esto, y si ya tienes tiempo, yo siempre se los he explicado. Si tú lees la Biblia, Dios nunca rompe un principio que Él estableció. Si vamos al mejor ejemplo de toda la humanidad, que toda la gente conoce, entre comillas, Jesús nació por medio de una mujer, ¿cierto o no? ¿Cómo se llamaba? María. Este es el mejor ejemplo. Cuando María está soltera, el ángel de Dios o Dios mismo viene y habla con María y le da instrucciones. Dice, mira María, tú vas a tener un hijo, tranquila, te van a querer matar, pero no te va a pasar nada. Dios hablando a una mujer primero. ¿Por qué? Porque estaba soltera. En el momento en que se arma el argüende y que el José ya le andaba yendo a la América y que siempre no, en el momento en que José se casa con María, léanlo bien, nunca más Dios se refiere a María. Dios viene y le habla a José. Y ustedes me pueden decir lo mismo, tal vez que a lo mejor pensó María, tal vez. Pero cuando tú lees la historia de María, María era una mujer, debió haber sido una mujer hermosa, la mejor que había en ese tiempo, en ese lugar, la más bien portada, la más bien educada, que adoraba. Esa María era un top. ¿Sí? Pero se imaginan que María hubiera dicho lo que algunas dicen, que hubiera dicho, ay, ¿y este José por qué quiere que yo haga esto? Si ese está re feo, si yo sé más que él, yo gano más que él, yo puedo hacer más cosas que él. ¿Se imaginan que María hubiera hecho eso? Pero María no hizo eso. Todas las indicaciones que Dios dio se las dio a José. Tomó en cuenta a María por medio de José. Dios estableció ese orden. Dios no rompió el orden. ¿Era mejor María? Tal vez, sí. Es más, no tal vez, sí era mejor María que el José. El José era. Pero María era una mujer agradable a Dios. Era una mujer que le agradaba a los ojos de Dios. Y José pues era el esposo, el prometido. Pero Dios estableció ese orden. Y cuando Dios establece ese orden, Él viene y habla con José. Y a María no le da ninguna autoridad. Ese siempre ha sido un pleito. Ahora, siempre pongo ese. Yo no sé por qué a las mujeres les gusta querer tener la autoridad. Si la autoridad lo único que tiene son puras broncas. Yo no sé por qué pelean por la autoridad.
O sea, las mujeres quieren andar mandando, pero Dios no estableció ese orden. Ahora, una cosa es la relación matrimonial, ¿sí? Una cosa son los pactos que se viven en el matrimonio, el trabajar, las finanzas. Todo eso tiene que ser establecido correctamente. Les quería decir algo, pero no, ya mejor me voy a aguantar. Cuando Dios establece el orden, Él sabe que eso va a traer una solución. La mujer, fíjense bien cómo Dios ve a la mujer. Dios ve a la mujer más inteligente, fíjense bien. Dios ve a la mujer más inteligente, más capaz de hacer cosas en una posición mejor que el hombre. La ve, pero no le dio esa posición, porque cuando Dios dice a la mujer, le estableció la crianza de los hijos. Hay una parte en la Biblia muy tremenda porque dice que a través de la posición de la mujer iba a salvarse siendo mamá. Es muy tremendo eso. O sea, ¿se imaginan una mujer muy trabajadora y muy independiente y muy boom? No, es que pero no sabiendo ser mamá, que es la parte más importante que Dios estableció, ¿eh? Esa no se la dio a los hombres. ¿Es más importante la mujer? Sí, es más importante porque la crianza de los hijos viene a través de la mujer. Pero no quiere decir que la posición delante de Dios sea así. Yo a veces le preguntaba a Dios, Señor, ¿pero por qué no fueron iguales los estatutos? O sea, ¿por qué no los pusiste a la par? ¿Por qué no están los dos iguales? La verdad es que es un peligro un hogar con dos cabezas, una original y la otra pirata. Porque dos cabezas lo mejor que pueden hacer es unir sus pensamientos y alguien tiene que determinar si se hace o no se hace. Y eso tiene que ver con los hombres. ¿Se imaginan que María hubiera dicho, no, ni le andes diciendo nada a Dios a José? No, no, no. Este ni hace nada. Ya desde cuando le dije que pintara el portón y no lo pintó. Ya desde cuando yo le dije que apretara esa llavecita y no lo ha hecho. Y tú le andas mandando que vaya a Egipto y que se regrese conmigo. No, no, no. Yo no sé si son testimonios. Les digo que de aquí veo nomás puros golpes y puros ojos pelones. ¿Se imaginan que María se hubiera presentado con él? María era una mujer entendida, una mujer que conocía los principios. No hay una sola parte que María le haya debatido a Dios por esa decisión. Hay gente en la Biblia, voy a tratar de terminar con eso. Hay gente en la Biblia que sí le debatía a Dios, pero María no le debatía a Dios. Porque es un orden que Dios estableció. Cada vez que tu matrimonio o tu familia se esté yendo mal y esté entrando en problemas, esté entrando en dificultades, llámese de comunicación, de relación, de economía, el consejo es decir, a ver, aquí hay dos cabezas y alguien tiene que aprender a tomar las decisiones y las decisiones las tiene que tomar el hombre. En lo espiritual, la mujer es más sensible a la voz de Dios. Pues es una realidad, por eso hay más, a veces hay más mujeres en la iglesia. Porque puede escuchar más sensible la voz de Dios, porque para la mujer es más fácil enamorarse de Jesús, enamorarse de Dios, y para el hombre no es fácil eso. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Tú y yo tenemos que romper esos esquemas por bien familiar. Por un bien familiar, no un estatus de qué va a decir la gente o qué va a decir el pastor. No, esto es por tu familia.
Dice ahí que es primero Dios, luego es el hombre y luego la mujer. Y luego los hijos. Otra frase matona, ¿no? Primero mi hijo que mi esposo. Mal. Un día te va a dejar tu hijo. ¿Y ahí qué vas a hacer? Aunque tú le digas a tu hijo, a tu hija, ay, no te cases con esa mujer, quédate que no, ya me voy, mamá. Y ahí se vuelve a repetir otra vez la historia. Cuando en una casa el hombre le da más importancia a los hijos o a las hijas que a la esposa, tienen un problema serio. Es primero la esposa. Yo he visto algunos casos que llega el hombre a la casa y se sienta y ve a la hija, ay, mi amor, la abraza y le da besos. Y la esposa ya arrinconada en la cocina, ah, hola, ¿cómo estás? ¿No? Eso Dios no lo estableció así. Quiero que leamos algo para que respiren profundo. Vamos a leer Primera de Corintios 11:3. Esta es muy certera esta palabra. Primera de Corintios 11:3. Dice, Primera de Corintios 11:3. Sí, porque si no ya. Dice, pero quiero que sepáis, o sea, quiero que sepan, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Dios estableció ese orden. Ahora, siempre en las familias hay un desorden y lo primero que hay es un cambio de posición dentro de los roles que Dios estableció. Pero tú tienes que entender que cuando Dios establece, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cuando tú tienes problemas con alguien, vamos a decir, si tú vas a un centro comercial, a Chedraui, no sé cuál es, tú vas allá a Chedraui y un cajero te atiende mal, que no es nada, o en un Oxxo, ¿no? Que te atiende mal, entonces tú y te vas a quejar, ¿con quién te vas a ir a quejar? ¿Con el otro cajero? No. Vas y buscas a un gerente, ¿sí? Las quejas de la mujer son las únicas o pueden ser las únicas y más principales que deben de llegar a Dios del hombre. ¿Cómo es esto? Cuando dentro del orden de Dios esté mal funcionando algo, tú como mujer tienes toda la libertad, por eso es Dios primero, de venir con Dios y decirle, este amigo anda haciendo esto y esto. Pero cerciórate que tú estés en el lugar correcto y que tú no hayas tomado venganza de esa situación. O sea, las quejas de la mujer tienen que venir con Dios. ¿Sí? Si el hombre no es un buen proveedor, si el hombre no está siendo el protector de la familia, la mujer debería de venir con Dios y decirle, Señor, esto está pasando en mi familia. Y ahí aplica otra vez lo que le decía a mi hija, pero es muy raro. Fíjense cómo es difícil. Es muy raro, por eso dice que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Es muy raro que el hombre venga con Dios y le diga, ay, es que la mujer que tú me diste no se compone. Lo primero que va a ver Dios es decir, a ver al hombre, ¿estás siendo un buen proveedor? ¿Eres un protector? ¿Sí? ¿Estás teniendo en orden la casa? Eso es o sea, Dios primero va a confrontar al hombre. Y si no está eso, entonces Dios le va a decir, mira, ve y arregla esto primero. Para que entonces la mujer pueda reaccionar. Este orden, todo tiene que ver con Dios.
Es un problema cuando alguien se sale. Dice aquí, voy a leerles algo que tengo aquí escrito. Cuando decimos que es primero Dios, dice que siempre Él debe de estar en primer lugar en la vida de cada miembro de la familia. Ese ahorita lo voy a ver entre paréntesis. La relación matrimonial es la más importante después de Dios. El esposo y la esposa deben de ser prioridad el uno para el otro. Anteriormente, no sé si aquí hay gente más adulta, pero anteriormente en las casas a los primeros que siempre les servían de comer eran a los papás. Y si era pollo, a los papás le tocaba pechuga. Si tú eras hijo menor, ya te tocaban las mollejas o las patitas. Pero eso estaba establecido. Y hoy la gente lo ve mal, pero eso siempre tuvo orden. Eso siempre estableció cosas correctas. Sabes, yo me he estado dando cuenta y he estado leyendo y estaba meditando esta palabra. Estamos viviendo un tiempo donde una generación, ojalá y no sea esta que sigue, pero una generación no va a conocer a Dios. Igual lo que vivió en la tierra prometida. Pero ¿saben por qué? Porque hay un desorden familiar. Cuando no hay un orden familiar, entonces la familia no busca a Dios. Y el primero que es el responsable de buscar a Dios es el hombre. Si el hombre no lee la Biblia, si el hombre no ora, entonces la familia no se alinea. Esto es algo que Dios estableció. Esto que yo estoy hablando esto es la Biblia. Dice que es primero el matrimonio. Para que tú forjes buenos hijos, tienes que tener un buen esposo o ser una buena esposa. Si no sucede eso, tal vez de 5 hijos te pudiera salir uno bueno. Ahora, esto no es una excusa para los chavos, porque los chavos que están aquí dicen, ya ven, yo no tengo la culpa la tienen mis papás. Sí, la tienen los papás. Pero ahorita vamos a ver a los hijos. Los papás son los responsables de la crianza. La mamá es la responsable. Hay un proverbio que a mí me da mucha pena ajena con las mujeres, pero ese es un proverbio que dice en la Biblia. Le dice a la mujer que si no cría bien a sus hijos, le dice, vergüenza te van a dar de grande. Pero se refiere a la mujer específicamente. Esta parte es interesante porque esta es la raíz. Cuando un árbol están mal los frutos, hay que ver la raíz. Cuando en tu familia empieza a haber problemas y de cualquier índole, vuelvo a lo mismo, espiritual, problemas familiares, problemas de comunicación, problemas económicos, señores, el primer problema radica primero en la relación que tenemos con Dios y segundo en la relación matrimonial. Si eso no se arregla, todo lo demás siempre va a estar en un caos. Cuando Dios estableció el orden con la tierra, Dios acomodó la tierra y dice que separó la luz de las tinieblas. Tú tienes que aprender a separar el orden de Dios. Antier mi esposa me jugó una broma no muy buena, pero ahí se la tengo guardada. Yo fui a ver a mis papás y mi papá me avisó y me dijo, ¿tienes chance de llevarme el lunes al seguro? Porque es probable que lo operen de una rodilla. Dice, ¿tienes chance de llevarme el lunes al seguro? Le dije, sí, papá, ¿a qué horas? A las 8. Ok, sí, a las 8 está bien. Ya llego yo a la casa y le digo a mi esposa, mi papá quiere, y me dio unos golpes, no es cierto. Dije, mi papá quiere que la lleve al seguro a las 8. Dice, no puedes. Y yo dije, ¿por qué no? Porque ya me había dicho mi hija me había dicho, dice, Ojana tiene consulta con el bebé.
caray. Y viene mi hija, todavía más malvada. Le dije, ¿cuándo tienes consulta, hija, con tu bebé? El lunes, papá. ¿A qué horas? A las 8. Y en ese momento, la verdad, yo estoy entre la espada y la pared. Pero era muy fácil. Yo tengo que recurrir al orden. ¿Sí? O sea, si estuviera en esa decisión, que en ese momento estuve, dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Le dije, le hablo a tu abuelo, le digo que no lo puedo llevar porque te voy a llevar a ti. Primero porque ya me eché un compromiso contigo, ya te había dicho yo, pero tú eres mi hija y el orden dice que eres primero que mi familia. Pero esas decisiones cuestan. Gracias a Dios todavía no le hablé en ese momento a mi papá, pero me imagino yo, hijo de Dios, hablándole a mi papá, papá, no voy a poder llevarte. ¿Sí? Pero esas decisiones de orden no te dejan bien parado. Y luego mi hija dijo, pues dime entonces, no, dije, yo te llevo a ti. Ya estaba yo ideando, y si me voy a las 7:30 y voy y llevo a mi papá y luego llevo a la niña y luego, ahora, no es mi responsabilidad, ojo en esto, pero yo le dije, ese día yo te llevo porque tu esposo trabaja afuera, yo te llevo si quieres y yo te puedo llevar a consulta. Esa no es mi responsabilidad, yo adquirí esa responsabilidad como un favor, pero en ese momento estaba entre la espada y la pared. Ya después de rato, yo no sé si le entró nostalgia o no sé qué le pasó y me dijo, papá, no te creas, el lunes no es la consulta. Le dije, ¿cómo que no es? Dice, no, mi mamá me dijo que te bromeara. Dije, no, nomás que no estaba mi esposa. Dice, es hasta el otro lunes y es hasta las 10:30. Dije, Padre Santísimo. Pero cada decisión que tomes de acuerdo al orden no es cómodo. Yo platicaba con mi hija ayer, platicábamos con mi esposa, miren, nosotros ahorita dentro de la iglesia estamos buscando algo que a la gente, o sea, a ustedes no les va a agradar o no les agrada y se llama orden. ¿Sí? Pero el orden siempre trae bendición. Y el orden te va a meter en una situación de quedar bien con la gente o quedar bien con Dios. Y tú tienes que determinar, dice la Biblia, a quién vas a servir. Hay cosas que moralmente no se ven bien. Hay cosas que la gente las puede calificar mal, ese orden, pero es algo que Dios estableció. Esta etapa la hemos vivido varias veces. Cuando iniciamos el negocio de las ensaladas, a mi esposa, pues yo se lo puse. Ella puede decir, ella lo hizo, sí, ella lo hizo crecer, pero yo pagué lo primero. Los primeros días todo lo que ganaba, lo que vendía, ella se lo gastaba. Ya no me decía, la próxima semana te encargo esto y esto. Y no había dinero, pues tenía que pagar. Y yo tenía que llevarla, o sea, aunque era un negocio familiar. Pero cuando ese emprendimiento creció, ya habíamos hablado nosotros un tema, siempre hemos establecido este orden. Entonces creció el negocio y le dije, bueno, está bien, tú vas a ser la responsable. Yo quiero que tú sepas cuánto ganas, cuánto se gasta. Le dije, pero todo el dinero tiene que entrar por mis manos, porque soy el hombre. Ay, es misógino el pastor, tranquila. Es un orden. Y las primeras veces no pasó, ya me decía, mira, ten, aquí está el dinero. Entonces yo agarraba y le decía, ten, agarra esto o agarra lo que tú quieras. Ya era una responsabilidad. Pero en una de esas, mis sagrados suegros, ellos se dieron cuenta que mi esposa me daba todo el dinero. Y sí, obviamente, normal. Pero ¿cómo le va a dar todo el dinero? Sí, ella trabajó. Es un orden. Si tú trabajas como mujer y este principio dice que el dinero tiene que entrar por las manos del hombre, ¿sí? Y tú me dices, es que tú no conoces a este hombre,
se va a gastar todo, lo va a desperdiciar, no me va a querer dar nada, no trabaja él, ya nomás trabajo yo. Te tengo un consejo: no trabajes. No trabajes. O sea, cuando estamos hablando de marido o mujer. Ahora, escuchen, este principio cambia con las personas que son separadas, vueltas a casar. Ahí tiene que establecerse bien el principio. Ahí sí es necesario que trabaje la mujer, pero, escuchen, aunque sean segundas nupcias, este principio, me lo pones por favor, este principio sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Si tú vienes de segundas nupcias o te volviste a casar, te voy a explicar algo rápido de esta parte del matrimonio. Si tú por alguna razón te divorciaste, por lo que sea, y tú ya te encontraste un galán o vives con un galán y sientes que esa es la última coca del desierto y todo, pero si tú piensas bajo esas premisas, si tú dices, bueno, yo me voy a volver a casar, hombre o mujer, yo me voy a volver a casar con este galán, con esta guapa, pero si tú piensas y dices, pero primero va a estar mi hijo que él, no te cases. ¿Como que para qué? Porque este principio no se rompe aunque tú te vuelvas a casar. Y te puedes decir, no, pero es que ese no es el papá, y es que el principio funciona. Cuando tú te casas, entonces tú vienes en el buen sentido de la palabra y le entregas la autoridad al esposo y decirle, mira, yo vengo ya con un paquete, tú ya sabías, tengo estos hijos. Entonces le enseñas al esposo, pero le enseñas a los hijos, no es que sea papá, es autoridad. Cuando eso no se respeta en casa, te tengo una mala noticia, te vas a volver a divorciar. Y un día, cuando tus hijos crecen, porque tus hijos te van a decir, no, déjalo, no, déjala, es que nos manda y nos ordena, y tú bien obediente lo dejas, pero a los años tus hijos te van a dejar y te vas a quedar solo o sola. Ese principio aplica en toda relación matrimonial, en toda. Dice ahí que lo primero es la relación matrimonial, y luego dice, los hijos ocupan el tercer lugar del matrimonio. Ojo en esto, el matrimonio no debe, no puede y no existe la posibilidad de que tu matrimonio ruede alrededor de tus hijos. Si para ti es más importante tu hijo, estás muy mal. Un ejemplo, voy a ponerlo por mí para que no se sientan aludidos ustedes. Si mi esposa a mí me dice, yo quiero ir a comer mariscos. Yo tengo 3 hijas, ya nomás ahorita 2, ya nomás son 2 opiniones. Y una dice, ay, a mí no me gustan los mariscos, yo mejor quiero pizza. Y la otra dice, ay, a mí no me gusta la pizza, ya comimos ayer, mejor a mí, ya vamos a las hamburguesas. Yo tengo 3 opiniones. ¿Sí? Pero yo le llamo así a esas personas. Pero si tú eres un queda bien con tus hijos, y ese queda bien, si tú volteas con tu esposa y le dices, vamos a ir a la pizza, es que a las niñas no les gustan los mariscos. Y es que para que no se enojen, que se enojen. A mí me importa un pepino partido por mitad si mis hijas se enojan conmigo. Una vez me les adelanté, le dije, y miren, antes de que eso suceda, no me interesa si me quieren o no, ni ando buscando que me quieran. Para que vayan a decir, ay, entonces ya no te voy a querer, ni quiero que me quieran. Porque ese es un principio que desestableció. A mí me preocupa quedar bien con mi esposa. Yo he ido a lugares con mis hijas,
con mis hijas, llevando a mi esposa a donde ella quiere ir y cómo quiere ir, y mis hijas ahí. Ahorita veníamos en la camioneta y mi esposa puso una alabanza que a mí me gusta y la puso, y una de ellas dijo, ay, esa canción no me gusta a mí. Y dice, bájese de mi camioneta. Sí, gracioso, pero es un principio. Tú no puedes amar más a un hijo que a tu esposa. Tú no puedes declarar más afecto a una hija que a tu esposa o a tu esposo, porque rompes el orden. Y rompes el orden y además acarreas consecuencias para tu propia vida. Yo lo veo ahora a mi hija tiene 1 año de casada. Yo veo ahora a mi hija. Yo llego, hola hija, hola. Y ya la saludo cuando la veo y todo, pero pues ya no me pela. No, porque tiene su esposo. Gracias a Dios nunca rompí ese principio. Pero si lo hubiera roto, ¿cómo estaría ya llorando? Yo, ay, mi hija ya se fue con aquel. ¿No? Es primero Dios, el hombre, la mujer y luego los hijos. Dice, los hijos ocupan el tercer lugar. El matrimonio no debe girar exclusivamente en torno a los hijos. La mejor manera de criarlos es teniendo una relación de pareja sólida. Si tú verdaderamente amas a tus hijos, la mejor manera de demostrarle, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que tú tengas un matrimonio firme. Es que entiendas este principio. Si tú no entiendes este principio, tú no amas a tus hijos. Es mentira. Porque no los estás estableciendo en un orden. Ahora tú puedes decir, ay, si yo lo hubiera sabido hace 15 años esto, todo se puede arreglar. ¿Te va a costar caras? ¿Te va a costar gestos? Sí, pero lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Es algo que Dios estableció. Dice que por último, es los padres y la familia extendida. Pareciera que no tiene mucha importancia. Pero este brinco, el anterior, esta vez entramos, es el anterior. Pareciera que no tuviera importancia este siguiente nivel de los hijos y la familia. Cuando hablo de familia, hablo de mamá y papá, o la mamita y el papito, ¿sí? Hablo de los suegros. Si para tu esposo o tu esposa es más importante su papá o su mamá, ahí se hubiera quedado. No está maduro para casarse. Los religiosos van a decir, no, pero la Biblia dice que honremos a mi padre. La palabra honrar es no faltarles al respeto. Y se las voy a aplicar como dicen a las feministas. Cuando un hombre dice, no, es que tengo que honrar a mi mamá, porque ella es la mujer, es la que me dio vida. Entonces a tu esposa no la va a honrar tu hijo. Como si lo vamos al rubro económico, si tú ganas 3 pesos y tu esposo le da 1.50 a su mamita, anda muy mal ese hombre. Ve y quéjate con Dios. Es primero la esposa, o llévale sus trapitos allá. Mire, aquí está su niño, guárdelo, cuídelo. Ya el día que lo quiera quitar el cordón del ombligo, mándemelo, mientras ahí se lo dejo. Ese es un principio que Dios estableció. Cuando ustedes leen todo este versículo de Efesios, dice, por eso, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando alguien dice, no, vamos a ir a comer. No, no podemos ir porque es que va a venir mi papá y es que ¿qué va a comer mi mamá? ¿Que ella tuvo una vida? ¿O él tuvo una vida? Yo entiendo, y eso lo hablé
esto lo practicamos mucho tiempo, mi esposa y yo, y lo hemos practicado. Hay cosas que a veces se desbalancean y las volvemos a practicar. Pero una vez yo hablé con mi esposa y le dije, ¿qué va a pasar el día que mi papá o mi mamá esté solo, o tu papá o tu mamá, uno de ellos esté solo? ¿Qué va a pasar? Y quedamos en un acuerdo, todavía no lo hemos definido, pero dije, bueno, el día que mi mamá quedara sola, entonces ya veremos si me la llevo a mi casa, pero hasta tanto ella tiene su esposo. No, que es que ya lo dejó, ese es su problema, ¿para qué lo dejaba? Señores, Dios se mueve por principios. Tú quieres salvar la vida de alguien a costas de una relación. Tú quieres desvivirte con tu mamá o con tu papá siendo un hombre casado. No, desvívete con tu esposa. Es la única que te puede durar hasta el fin. Lo correcto y las matemáticas no mienten. Tu esposa, obviamente puede pasar cualquier cosa, pero tu esposa, en el tramo más correcto, tu esposa es la que te va a durar más que tu mamita. Y si tú te enfocas más en tu mamita, entonces vas a perder a tu esposa. Y al perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos. Es un principio que Dios estableció. Ciertamente, yo un día con mi esposa vamos a ser viejos. Haga falta, llevamos prisa. Vamos a ser viejos. Pero yo he entendido que para mí lo más importante es mi esposa. Mi mamá me puede dar alguna sugerencia, se puede enojar, puede decir lo que ella quiere. Yo regularmente voy un día a la semana a su casa, duro media hora, 45 minutos, los veo, les pregunto cómo están, ahí nos vemos. Si me necesitan y si puedo hacer algo por ellos, lo hago. Pero yo no puedo decirle a mi esposa, ay, mira, la mejor recámara que tenemos se la vamos a tener que dar a mi mamita. Porque ella se va a venir a vivir con nosotros. Yo amo a mi mamá porque es mi mamá. Pero la verdad, el que me enseñó ese principio, si yo hubiera ido a vivir a la casa de mi mamá, número uno, yo no sería hoy aquí, no estaría aquí. Número dos, menos estaría casado. Porque yo conozco a mi mamá. A las mamás no les gustan las nueras. Porque son robamaridos. Esa es una realidad. El mayor enemigo está entre la suegra y la nuera y el suegro y el yerno. O sea, ahí está. Y Dios por eso estableció, dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Tú puedes ser muy compasivo por tu mamá, pero la Biblia dice que el que no provee primero para su casa es peor que un incrédulo. Eres un incrédulo. Y me puedes decir las circunstancias que quieras. No, es que mi mamá no es... Eso te va a arruinar tu matrimonio porque Dios lo estableció como un principio. Ahora, si tú eres una mamá de esas, lo mejor que tú puedes hacer es decir, mira, yo quiero vivir sola, aunque sea en un cuarto y a ver cómo me las ingenio. Por eso cuando yo viene una mujer sola a la iglesia, a mí si ustedes vienen sola, está divorciada ya por años y ya no hay solución, en mi célula lo he hecho, cásese. Cásese para que no esté sola, para que no ande allá con el hijo o con la hija. Cásese. Hágale la vida imposible a un hombre ahí mejor. Este principio aplica y no es que no va. Alguien puede decir, no, pero en mi caso es diferente. No es cierto. Porque Dios así lo estableció. El hombre tiene que dejar su casa para juntarse con su mujer. Esa parte de la familia es muy importante. Ay, va a venir mi familia a comer. ¿Cómo que va a venir mi familia a comer? Sí, no podemos hacer esto.
Ya le dice a la esposa, pues hazte esto y es que va a venir mi familia. Yo sé los conceptos que puede tener mi familia y la familia de mi esposa, de nosotros, lo sé. Pero ni crean que me interesa, ¿eh? O sea, por ejemplo, mis papás y mis suegros no llegan a mi casa nada más porque sí. Ya llegamos. ¿Por qué? O sea, sí les abro y digo, ¿cómo está? Ahí en la puerta, ¿cómo está? No, no es cierto, obvio. Pero cuando ellos necesitan algo o cuando pueden venir a mi casa, queremos comer o vienen a mi casa. ¿Se imaginan un suegro? Porque he visto casos, un suegro o una suegra que tenga llaves de tu casa y que entre como si no, ya llegué. ¿Cómo? Ese es un mal principio. Y este principio soluciona todos los problemas que hay dentro de la familia. Todos. Pero quiero leerles detenidamente algo que dice el inicio de Efesios. Efesios 3:21, en la versión TLA. Fíjense lo que dice eso. Antes de que diga que el hombre es la cabeza y que la mujer debe estar sometida, antes de que diga eso, para que estos principios funcionen, para que estos principios los puedas aplicar, es necesario algo que dice aquí en Efesios. Y fíjate lo que dice. Ustedes que honran a Cristo, si ustedes no honran un principio de Dios, no pueden decir que honran a Dios. No se puede. ¿Se imaginan a Jesús con María, su mamita, a un lado yendo a predicar? ¿Qué diría María? Tus comadres, este es mi hijo. Y mi hijo hace puros milagros. A usted no le va a hacer porque acuérdese, usted no me prestó una cazuela. Y usted quién sabe qué. Y ay, hijo, no te juntes con este. No. María, como mamá de Jesús, estuvo alejada. Dice que lo seguía, pero alejada. No intervenía. María no vino con Jesús. Cuando vino con Jesús, él dijo, hijo, que ya no hay vino para las bodas, están las bodas. ¿Y qué le dijo? No es mi tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No es mi tiempo. Como ella andaba de fiestuda ahí, ¿qué andaba haciendo María en esa fiesta? ¿Era su boda o qué? Pero vino y le dijo, ay, hijo, ayúdame por favor, porque ya no tenemos vino. Y le dijo, espérame. Y estaba soltero Jesús. No la deshonró, no le faltó al respeto, pero mantuvo una distancia. Este orden puede salvar tu familia, pero dice que tienes que saber honrar a Dios. Hay otra versión, dice, el que ama a Dios, el que glorifica a Dios, entonces puede hacer esto. Hay un versículo que dice que el que no deje padre y madre no puede ser digno de ser llamado discípulo. Y habla de esa relación, porque esa relación es necesaria, pero es muy peligrosa. Y es muy peligrosa porque se vuelve una adicción. Cuando una familia viene o cuando un matrimonio viene a consejería, yo primero les pregunto, ¿tus papás dónde viven? Ay, pues que ahí tenemos a mi mamita y pues yo estoy manteniendo a mi mamá. Ese es el mayor problema. Yo conozco a un hombre que tiene 3 divorcios. Así mire, es como el que dice en la Biblia, y la cuarta no se casó por la misma. No son 4, bueno, 3 o 4 divorcios. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Tiene cerca de 45, 48 años este hombre. ¿Quién tiene 45 años aquí? A ver, levanten la mano, no les dé miedo. Bueno, tiene mi edad casi. Pero ¿saben cuál ha sido el problema de esos 3 o 4 relaciones que las ha roto? Su mamita y su papito. En una ocasión, una de esas mujeres, la primera mujer vino y dijo,
yo necesito que me dé un consejo. Le dije, a ver, dinos. Ya estaba ahí mi esposa. A veces ya estamos acostados, mi esposo y yo, o a veces queremos ir a cenar y ya planeamos todo. Y si le habla a su mamá, dice, un día le habló y dice, ven y tráeme unos tacos. Dice, deja todo y se va con la mamá. Yo que no quise ser grosero, pero casi que decía, es que a ti no te quiere. Porque eso es establecer un desorden. Cuando tú honras a Dios, tú vas a buscar ese orden. No es una cuestión de perfección, no es porque quedes bien conmigo, es porque rescates a tu familia. Es porque rescates a tus hijos. Si a ti no te pesan tus hijos y tú no entiendes que tan solo hacer un movimiento de orden puede cambiar el entorno de tu familia, que Jesús puede hacer algo, entonces no conoces tú a Dios. Jesús obra en el orden. Acuérdense lo que les decía, cuando hay orden hay vida. El hombre tiene que ser el sustento de la casa, tiene que ser el proveedor, tiene que ser el protector. Ahora, es necesario que trabajen hombre y mujer, está bien, tiene que haber una negociación justa. Yo no estoy en contra de que trabaje la mujer, mi esposa trabaja los sábados, pero hay una negociación, sale más caro a veces. Pero es una negociación. Esos principios no se pueden romper. Cuando tú los rompes, tu familia va a entrar en un caos. Tú puedes decirme lo que quieras, pero la Biblia dice que es primero Dios, luego es el hombre, luego es la mujer, luego son los hijos y luego es la familia. Al profeta Elías que le dijo, déjame despedirme, creo, de su familia, dijo, no, dale así. Cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de gente que no conoce principios. Si tú eres el hombre y estás rompiendo ese principio, tienes un problema con Dios. Si tú eres la familia que está rompiendo el principio de un matrimonio, tienes un problema con Dios. Quiero terminar con esto rápido. Póngame la otra diapositiva, por favor. Quiero terminar con esta parte. Aquí mucha gente nos jactamos y siempre decimos, es que Dios, primero Dios, hasta decimos, no, primero Dios, mañana nos vemos, hasta decimos siempre así, no, primero Dios, mentiras. Checa y verás que muchas veces no pones primero a Dios, porque cuando tú te atreves a conocer este orden, que es primero Dios, luego la familia y luego el ministerio y luego el trabajo, ahorita les explico eso. Cuando tú pones este orden en tu vida, siempre vas a tener afectaciones. Mucha gente dice, no, es que para mí primero es Dios. Eso no es cierto. Porque nomás falte una fiesta que te inviten un domingo en la mañana, voy a ir a esa fiesta. Y a veces me dicen, oiga pastor, ¿puedo ir a esa fiesta? Es que hace mucho que no veo a mi familia. No es malo, la Biblia dice que, o sea, tengo familia. No, estás poniendo otra cosa que no sea Dios. Es primero Dios sobre de todas las cosas. Mi pastor a mí me dice que yo solamente para no cumplir algo de Dios tengo que morirme. Yo le digo, no, mejor si le cumplo. Pero es primero Dios. Cuando tú tienes primero algo o a alguien que Dios, esto se llama desorden. Segundo, tú tienes que tener después de Dios a tu familia. Y entra en un dilema lo que es familia, ministerio y trabajo. Todos tenemos que trabajar. ¿Sí? Pero nunca puede ocupar mayor tiempo o de calidad algo que no sea tu familia.
con mis líderes lo he platicado, eso lo vivo yo con mi pastor. Es necesario que yo salga de vacaciones con mi esposa y mis hijas. No más a ninguno de ustedes los voy a invitar. Y a veces no es necesario salir de vacaciones. A veces, por ejemplo, alguien me dice, una ocasión me dijo, oye, de los viernes, un viernes me puede recibir. No. Y me dijo, tiene confianza conmigo. ¿Estás ocupado? No, no estoy haciendo nada. ¿Y por qué no me recibes? Porque hoy tengo que estar con mi esposa. ¿Y qué estás haciendo? Viendo la tele. Pero ahí estoy. Eso es un principio. Tú no puedes tener el trabajo por encima de tu familia. Tú no puedes tener el ministerio por encima de la familia. ¿Te imaginas si tu esposo le hace más caso a su jefe en un día de... Ya me voy porque me habló mi jefe, y te deja ahí? Ese es un principio. Yo me acuerdo de un amigo que estaba con nosotros en Irapuato. Él se honraba la Coca-Cola porque trabajaba en Coca-Cola. Ese era su Dios. Yo le decía, hijo, ¿es tu Dios? No, que no. Le dije, mira, y así se lo dije, un día esos de la Coca-Cola te van a dar una patada en las meras manos. No, vas a ver. Vamos a hacer esto. No, es que voy a trabajar. No, es que mi trabajo. Y su esposa, no, es que mi trabajo. El domingo vamos a hacer esto y vamos a ir a las albercas, pero ya me hablaron que tengo que trabajar. Y yo le decía, un día te van a correr, porque el trabajo no es sentimental. ¿Están de acuerdo? Tienes que trabajar, sí, tienes que trabajar, pero tu esposa, tus hijos tienen que ser primero que el trabajo. Y tienes que enseñar ese principio. Tercero, ministerio. Cuando hablo de ministerio es servir a Dios. Tú no puedes querer siempre servir a Dios y tener una familia destruida. No una familia perfecta. Pero yo no puedo pasar 7 días de la semana dando consejería a todos ustedes y no poder irme a comer unas hamburguesas con mis hijas. Es un mal principio. Y alguien puede decir, no, pero es que es importante, es urgente. No pasa nada. Es primero mi familia, después el ministerio. Y puse aquí ministerio y trabajo, porque también no es alocarse. Hay gente que puede decirte, no, deja tu trabajo y vive por fe. Por fe será. No. Dice que el que no trabaja, que no coma. Yo he escuchado a algunos que dicen, ay, pastor, es que usted ya se había de venir a vivir aquí, ya para que en todas las reuniones y en todo esté aquí con nosotros. No, porque la iglesia no puede sostenerme. La iglesia no puede pagarme una casa todavía. El día que pueda lo voy a hacer. Mientras sigo trabajando. Pero cuando aparece este momento de decir, bueno, vamos a hacer esto para la obra de Dios, todos dicen, no, pues que sí. ¿Por qué no me dices? Es que me tocó trabajar. Tú no puedes poner como prioridad tu trabajo. Pero también no puedes decir, todo lo que quiera Dios no le hace que no trabaje. No, tienes que trabajar. Es un orden. Y el orden causa problemas. Cuando tú tienes, ahorita que viene la próxima semana, que vienen los encuentros, para ti puede ser muy cómodo. Quiero terminar con esto y yo lo hago porque ellos no lo deben de hacer. Para ti puede ser muy cómodo y decir o no intervenir en la gente que va a ir al encuentro. Tú tienes que, si tú eres parte de la iglesia, tú tienes que invitar gente al encuentro. Y te voy a decir algo muy simple que tiene que ver con ministerio y trabajo. Porque los líderes de aquí de la iglesia tienen que ir al encuentro. Número 1, tienen que dejar de trabajar. Y la mayor sorpresa que ayer les di, tienen que pagar. Y tú muy fácil se te puede decir, ay, pues hay que vayan y a ver quién nos atiende. No, porque esa es la parte, es primero el ministerio. Todo tiene un orden. Cuando tú analizas tu vida,
y tienes un problema en tu vida, en tu familia, nada más acude al orden, decir, a ver, algo está desordenado aquí. Ayer, desde el jueves no nos dimos cuenta y se nos acabó el agua. Sí me bañé, pero el jueves se acabó el agua. Así para que no diga jueves, viernes, sábado, domingo el pastor. No nos dimos cuenta que se nos vació un tinaco y nuestro tinaco es grande, se nos vació y el jueves ya no había agua. Entonces me puse y armé una bomba que tengo porque a ras de piso sí hay agua. Me puse, armé una bomba y luego ya llenamos un tambo y puse la bomba y la conecté y no subía agua. La primera vez sí subió y luego no subía agua. Tuve que desarmar la bomba y dije, yo no soy plomero, hijo. Yo siempre así digo, yo no soy plomero, pero pues yo puedo ser igual de inteligente que un plomero. Y luego ya purgué la bomba y no se pudo. Es decir, cuando yo tuve ese problema dije, bueno, vamos al orden. ¿Cómo tiene que estar la manguera si la acabo de comprar vacía? ¿Y cómo tiene que estar eso conectado ahí? Y me fui al orden y empecé a conectar todo. Y no subía agua porque la manguera que sale de la bomba hacia arriba, que la que puse, tenía agua. Sube agua, ¿no? Pero tenía agua. Pero el impulso de la bomba con esa agua no le permitía subir. No sé por qué. Está raro. Pero cuando fui al inicio, desbaraté todo y me planté desde ceros, entonces funcionó. Cada problema que tú tengas, ve al orden. Dice, estoy tomando malas decisiones, yo no estoy llevando la autoridad como hombre, estoy siendo un mal proveedor, no es Dios mi prioridad es mi trabajo. Y eso la mayoría de las veces se ve reflejado en los hijos. Es un orden que Dios estableció. No lo establezco yo como pastor. Eso Dios lo estableció en la Biblia. Jesús fue el primero que lo cumplió. Jesús nunca anduvo en desorden. Cada problema que aparezca en tu vida, primero checa, cerciórate si lo primero está siendo Dios para ti. Lo segundo, si tu familia está en orden. Algo tiene que estar fallando. Cuando tú acomodes eso, tu familia se va a acomodar y automáticamente tus hijos se van a acomodar. Los hijos no deciden en la relación, sea quien sea. El que tiene que decidir es el papá y la mamá, y el papá tiene que ser el portavoz y tiene que ser el responsable. Pónganse en pie y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios quite todo enojo de sus corazones. No lo puse yo. A mí me ha costado mucho trabajo tratar de llevar ese orden.